Ok, bueno. Hola, muy buenos días. Bueno, el día de hoy, 20 de junio, tenemos como invitada a la doctora Isabel Cruz. Y bueno, voy a agradecer si Roberto puedes leernos por favor su biografía Sí, para por arrancar. supuesto. Bien, buenos días, ¿qué tal? Eh, pues bien, es doctora en geografía, María Isabel Cruz López, y ella es coordinadora de geomática. Tiene adscripción con la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Y María Isabel Cruz López estudió en la licenciatura y posgrado en geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en la CONABIO desde 1996, cuando ingresó al área de sistemas de información geográfica. Posteriormente, en el 1998, inició el área de percepción remota con el objetivo de monitorear la vegetación con imágenes satelitales. Inició el tema de la detección temprana de incendios forestales en la CONABIO en el 98 y tiene responsabilidad de desarrollar el componente de sensores remotos del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad. Para ello desarrolla y coordina programas, sistemas y proyectos de percepción remota. Sus líneas de trabajo son incendios forestales, monitoreo de ecosistemas y sistemas de monitoreo y alarma temprana con técnicas de geomática. Ha coordinado y participado en el desarrollo del sistema de alerta temprana de incendios forestales, SIC, para México y Centroamérica, el sistema de monitoreo de manglares de México, el FMMM, el sistema de monitoreo de cambio de la cobertura del suelo de América del Norte, el NALMS, y el sistema de monitoreo de humedales en México, el CIMO-M. Además, la vegetación marina sumergida y bioconectividad y análisis de series de tiempo para el monitoreo de ecosistemas. Fue coordinadora de la Red Latinoamericana de Teledetección e Incendios Forestales en el periodo de 2009 a 2012 y esta red forma parte del Global Observation of Forest and Land Cover Dynamics. Fue vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial, esto entre 2010 y 2012, y realizó una estancia de trabajo en la Agencia Aeroespacial Alemana por 6 meses en el año 2005. Pues bien, Muchas gracias. Muchas gracias Isabel por aceptar venir al Café Selper. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Isa, fíjate que, bueno, yo le digo Isa porque la conozco desde hace muchos años, perdón Isa. Adelante, adelante. Isa, fíjate que ahorita que leemos esto de tu biografía y lo interesante de todo tu trayectoria, nos da, pues, obviamente mucho gusto y orgullo que durante muchos años has sido parte de Selper y sobre todo que hayas y que seas, yo creo que poca gente es como se mantiene en su línea y la hace crecer y está siempre, digamos que picando piedra, porque así es, en temas de percepción remota y en tu caso específicamente todo lo que tiene que ver con modelación de incendios y alerta temprana de incendios. Y ahorita el país, bueno, a nivel mundial, pero el país en realidad se requiere mucho este trabajo. ¿Qué nos puedes decir acerca de todo esto? Híjole, pues mira, son dos temas importantes. El primero que hablas de mi participación en Selper y justo cuando estabas platicando, estaba tratando de recordar cuál fue el primer año en que me acerqué a Selper y creo que fue en el 93, 1993, que fui a una reunión en Colombia. Yo no sabía exactamente qué era Selper, pero junto con unos amigos, dijimos, pues vamos a presentar una ponencia, pues íbamos a Colombia y era para mí como que todo nuevo. Entonces, para mí fue muy grato conocer esta sociedad y empezar a participar y ver todo lo que se hacía y poder aprender, ¿no? En esa época, pues yo iba aprendiendo las cosas, ¿no? Yo salí de la carrera en 1990
Entonces, para mí era casi todo nuevo porque no había conocido esta parte de eventos y eso en la universidad. Fue muy poquito lo que yo tuve de ese acercamiento en la universidad, entonces para mí era empezar a buscarlo. Entonces, pues ahí es donde contacté con CELPER y año con año pues me interesaba las reuniones, me interesaba después el boletín que sacó el doctor Román Álvarez, por ahí hizo alguna contribución. Y ya en el tema de incendios, justamente el tema de incendios lo iniciamos aquí en la Conavio en 1998 y fue algo un poco raro porque como se puso en el currículum, la idea de formar el área de percepción remota aquí en la Conavio fue monitorear la vegetación. Pero justo viene el año de 1998, que es uno de los peores años de incendios forestales por la presencia del Niño. Entonces, la pregunta fue, ¿ustedes qué pueden ver con imágenes de satélite? Y en ese año había llegado una persona que se le llamaba experto integrado. Había un programa en Alemania que le llamaban expertos integrados, que buscaban personas expertas en cierta temática y Alemania les pagaba su sueldo e iban a trabajar en países en desarrollo. Entonces, esta persona llegó aquí a la Conavio con miras para monitorear vegetación, pero coincidió con el problema de incendios y ahí empezamos todo el tema de incendios, ¿no? Fue así más de como, a ver qué pueden ver, pudimos ver los incendios, empezamos a monitorear y eso fue en 98. Posteriormente, en el 99, la idea fue, oigan, podemos hacer esto operacionalmente, poder ayudar a en esa época era la gerencia de incendios, no existía todavía CONAFOR. Entonces, pues ya se puso como meta en el 99 hacer un sistema que nos ayudara a tener una alerta temprana, ¿no? De poder identificar dónde había posibles incendios con las imágenes de satélite. Y pues ahí fue el origen, ¿no? De todo de toda esta temática que hemos desarrollado pues ya a lo largo de más de 20 años, ¿no? Joana, ¿tienes una pregunta? Sí, bueno, tengo ya la emoción de ponerme a platicar con Isabel. Isabel, mucho gusto. Soy Joana Carmona, vivo en México, pero soy colombiana, entonces me ha llamado mucho la atención cuando dices que vas a Colombia a tener tu primer encuentro con CELPER. Y pues aquí también nos notamos pues que somos una sociedad latinoamericana, ¿verdad? Y cuando estamos juntos nos sentimos de una misma región y de una misma familia. Tú comentabas que en ese entonces en la universidad pues no tenías esta pues inmersión en los eventos, congresos, etcétera, pero ya se conocía CELPER en ese entonces o porque dices que estabas con unos amigos, no te entendí. Sí, mira, yo terminé la universidad en 1990. Sí. Como estudiante participé poco, pero yo creo que fue más mi perfil, no porque no existiera, ¿no? Okay. Participé yo en pocos eventos así de simposium y congresos, yo. Entonces, en esa época, un amigo me había invitado a trabajar en una consultora, que también es geógrafo, y trabajábamos en esa consultora. Entonces, algo que habíamos hecho, solicitamos la autorización para poderlo presentar en el simposio de CELPER internacional. Él es el que se había enterado de CELPER y fue el que me dijo, oye, mira, hay esta sociedad, hay este evento, vamos a presentar lo que estamos haciendo. Entonces, de ahí es como surge, ¿no? O sea, esta situación, y seguro que ya en México existía CELPER, segurísimo, ¿no? Sí. Pero yo en particular no lo conocía, fue gracias a este amigo que fue el que me dijo, oye, vamos a presentar esto. Y de ahí fue que empezamos a buscar, ¿no? Y encontramos, y creo que fue una muy buena experiencia, nos fue bastante bien, conocimos gente, empezamos a hacer pues estas interrelaciones que ahora son más fáciles definitivamente, pero que siempre es bueno tenerlas, ¿no? El conocer qué están haciendo en otras partes de Latinoamérica. ¿Y ustedes en la universidad ya tenían este contacto con los sistemas de información geográfica?
Sí, nada más hay que ponernos en el contexto. En esa época eran sistemas poco accesibles a toda la comunidad. Yo el primer acercamiento con un sistema de información geográfica ya como software fue como el 98, 90, no, en 88, 89, porque hice un servicio social con un profesor en el Instituto de Geografía. Ellos estaban tratando de hacer el Atlas Nacional. Entonces, con él estuvimos trabajando para comunicaciones, entonces estábamos digitalizando. Ese fue mi primer acercamiento con un SIG como software, porque un SIG manual lo hice como estudiante. Es decir, nosotros hicimos nuestros mapas en papel albanene, con colores, y sobrepusimos nuestros mapas, sacamos nuestras regiones, y bueno, incluso hice mapas de pendientes a mano para hacer el análisis. O sea, lo que es el SIG, ahora el concepto de SIG, nosotros lo hacíamos como geógrafos, claro, a mano, porque no teníamos el software. Entonces, a finales de mi carrera, cuando yo estudié la geografía, es cuando llega el software, ¿no? Era poco accesible para todo el mundo. Yo mi primer contacto fue con ese servicio social, de que le ayudé a un profesor a digitalizar información. El mapa finalmente no se publicó como tal, pero sí sirvió para hacer análisis de sistemas de ciudades, porque el mapa que estábamos haciendo era el número de llamadas que se hacían entre localidades. Entonces, esta información era muy importante justamente para ver esa relación que hay entre las ciudades, ¿no? Entonces, ¿qué ciudad tenía más llamadas? ¿Desde dónde había llamadas? Para ver esto de los sistemas de ciudades, ¿no? Entonces, sí fue algo interesante y ese fue mi primer encuentro. Ya después, trabajando, es cuando empecé a usar un sistema que se llamaba SPANS, el primer SIG que yo utilicé, y que hicimos análisis, y con esos análisis fueron los que presentamos allá en Colombia. Adelante, Roberto. Sí, pues bien, interesante todo esto que nos cuentas, Isabel. De hecho, me haces recordar un poquito mi experiencia también. Por ahí empecé muchos años, bueno, no, un par de años después, pero también empecé así con unos datos de riesgos que se estaban trabajando por ahí en el laboratorio de sistemas de información georreferenciada del Tecnológico de Monterrey. Y pues me hace vincular con tu experiencia. Te quería preguntar, mencionas que tuvieron un contacto por ahí alemán y viendo tu semblanza, por ahí menciona que hiciste una estancia por allá en Alemania. No sé si por ahí fue esa la vinculación o cómo estuvo, y también cuál fue tu experiencia por allá. Oye, mira, el experto integrado que vino, este programa establecía que deberían de estar en el país en desarrollo mínimo 2 años, máximo 6 años, porque a los 6 años ellos tendrían que regresar a Alemania para actualizarse y volver a ir a otro país, ¿no? Entonces, pues él vino. Yo les voy a ser muy sincera, yo aprendí mucho de percepción remota con esta persona, ¿no? Y después llegó otro alemán. Entonces, prácticamente ellos fueron los que me enseñaron. Después yo hice mi maestría y ahí tomé algunas clases de percepción remota, pero la práctica fue con ellos, ¿no? Entonces, y tenía yo mucha discusión con el primero. Hablábamos, yo le decía, no, es que yo estoy leyendo y la lectura dice que esto, y él me decía, no, mira que la experiencia esto. Entonces, ahí yo aprendí bastante. Cuando él tenía que regresar a Alemania, porque ya se acababan sus 6 años, me dijo, ¿sabes qué, Isabel? Tú tienes que ir a Alemania. Y yo dije, pues sí, estaría padre, ¿no? O sea, yo encantada. Yo creo que le debo mucho porque él hizo todo para que yo fuera a Alemania. ¿Qué es todo? Hablar con mis jefes, hablar con sus jefes en Alemania, en donde yo iba a hacer una estancia, y estuve en la Agencia Aeroespacial Alemana.
estuve ahí estuve en dos partes, 2 meses estuve muy cerca de Múnich y otros 4 meses en una ciudad que se llama Würzburg, ¿no? En la Universidad de Würzburg. Entonces, ahí, ¿cuál fue la experiencia? Desde el punto de vista de conocimiento, me ayudó mucho a ver desde otra perspectiva el trabajo. El trabajo de enfocarte, ser muy enfocado en lo que nosotros queremos. Podemos partir de no saber sobre el tema, pero hay que investigar, hay que leer, hay que entender lo que estamos manejando para poder crear más cosas, ¿no? Entonces, a mí eso me ayudó muchísimo el poder como organizar más las cosas, de decir, este es el objetivo, entonces pues hay que conocer primero hasta las bases, porque a veces nos da por empezar, pero como que ya cosas ya avanzadas, sin entender qué es lo que está sucediendo. Y es algo que tiene la percepción remota. Hay que entender el dato, de cómo se genera el dato, qué es lo que me ofrece el dato para saber qué voy a poder sacar y el alcance, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque cuando empezábamos, yo recuerdo cuando se empezaban los sistemas de información geográfica, pues los vendedores tenían que vender y te vendían como la esferita del SIG, ¿no? Y puedes sacar todas las escalas que tú quieras. Momento, una cosa es la escala cartográfica y otra cosa es si lo haces grande o chiquito, ¿no? Entonces, todo esto uno lo tenía que saber, ¿no? Y eso es muy importante, entender de dónde salen los datos, cuáles son las ventajas, cuáles son las limitantes de estos datos y hasta dónde yo puedo sacar información, ¿no? Si no, después estaríamos haciendo lo que yo llamaba geoficción, ¿no? Sí, muy interesante lo que cuentas, Isabel. Fíjate que yo creo que mucho tiene que ver estas experiencias que podemos vivir en algún momento de nuestra vida, ¿no? O sea, a algunos nos llega antes, muy jóvenes, que a veces, incluso si nos llega muy jóvenes, no es tan conveniente porque, bueno, sí es conveniente la experiencia, pero a lo mejor no la aprovechamos a veces también. Y cuando empieza a pasar el tiempo y te das cuenta de que la percepción remota te gusta el tema, te gusta y empiezas a indagar, como dices, eh, yo creo que es muy valioso el hecho de que tengas esas personas. Yo los llamo como mis ángeles, porque Ujú. en algún momento de mi vida, o en varios momentos de mi vida, he tenido esas personas que han creído en mí. Entonces, yo creo que en este caso, por ejemplo, lo que tú comentas de estas personas que te apoyaron, que dices: "Les debo mucho", porque hicieron hasta, pues, hablar con el jefe o tratar de apoyar en cuestión del viaje, viáticos, etcétera, el conocimiento, etcétera. Y eso también habla de tu madurez en algún momento de tu carrera, ¿no? Sí. Y creo que eso como yo lo he mencionado varias veces, o sea, los chicos de ahora eh, mm, tienen oportunidades que tienen que estar alerta a esas oportunidades. Tenemos muchas distracciones, más distracciones de las que teníamos hace 20 años Sí. y a veces no las vemos, o sea, o no las ven pasar, ¿no? Entonces, para estar alerta, ¿tú qué recomiendas a esta generación? ¿Dónde podría estar, no sé, poniendo las antenitas para que pueda ver esas oportunidades? Mira, yo creo que es prepararnos. Esto es fundamental, el siempre tratar de estar, si no al día, pero sí leer, encontrar pues retos en donde tú digas, sí puedo, sí necesito leer. Hoy por hoy hay mucha información disponible, mucha de lo que había cuando pues, yo terminé la carrera, ¿no? Pero si nosotros no nos preparamos, podemos tener las oportunidades y nos va a costar más trabajo o quizá por no estar preparados no podamos tomar la oportunidad, Exacto, ¿no? O porque nos da miedo también. Eso es muy sí. importante. Es bueno tener miedo, definitivamente, porque si no haríamos tonterías, pero también es un reto de vencer ese miedo y ponernos a enfrentar, ¿no? Eh,
les soy sincera, a veces cuando iba a venir el primer alemán, yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer con un alemán? ¿No? Entonces, es ver este reto y que sí lo podemos hacer. Muchas veces a los latinos nos cuesta trabajo. Nos cuesta ¿Sabías trabajo. alemán cuando te fuiste a Alemania? No, hablé inglés. Hablé inglés. Hablabas inglés. Inglés. Pero no era como un miedo de pensar que tendrías que enfrentarte en algún momento a gente que nada más hablaba alemán y no hablaba inglés. Mira, ¿me creerás que yo tenía más miedo al frío que al idioma? Sí, porque yo Ok. me venía enfermando muy continuamente de la garganta. Entonces yo decía, híjole, allá hace un frío tremendo y todo, pero no hubo ningún problema en ese aspecto, ¿no? Entonces, sí es prepararte para, ¿no? O sea, la única forma de vencer también el miedo y de estar más seguro de uno mismo es leer, aprender, preguntar. Mira, déjame decirte, cuando yo empezaba a hablar inglés, yo sentía cómo se me empezaba a subir el calor, así. Me ¿Qué ponía... edad tenías, Isabel? No, ya, no recuerdo, en 2005, ya no me acuerdo. Fíjate No que era muy es que ese joven. es un tema bien importante, fíjate, porque yo lo veo con mis alumnos de licenciatura y de posgrado incluso, que a veces creen que tiene que ser su inglés perfecto No, y yo les digo, no, yo empecé a estudiar a los 18 años inglés y yo todavía recuerdo que mi inglés machucado y que todavía es así, o sea, nunca lo mejoré, pero al final ese es un temor muy común. sí, Entonces, como dices tú, la preparación no necesariamente tiene que empezar a temprana edad, que es lo ideal, pero no todos tenemos esa oportunidad, sí, ¿cierto? exacto. La idea es que uno se tiene que preparar, quizá a veces, mira, la vida nos lleva a que uno pueda planear, ¿no? Y tienes tu objetivo y dices, voy a llegar a ello. Pero también de repente te llegan oportunidades que si no estás preparado, pues no lo puedes aprovechar, ¿no? Entonces, definitivamente mi mayor recomendación es prepararse, porque no podríamos aprovechar estas oportunidades. Y también hay algo que también hay que ir siendo seguros de uno mismo, porque recuerdo cuando se iba a ir ya este alemán, me llegó un trabajo, una pregunta muy específica que teníamos que dar respuesta. Y entonces él ya nada más venía para hacer los últimos trámites. Y yo le pregunté, oye, mira esto, y le planteaba la situación y me dice, ¿sabes qué, Isabel? Ahora tú eres la experta. Entonces era agarrar Wow. los riendas de que ahora yo tengo que hacerlo. Él estuvo, él me enseñó y ahora tú eres la que tienes Tienes que que dar, volar. ¿no? Wow. Entonces, eso para mí fue muy bueno porque dije, sí es cierto, o sea, ya aprendí, ahora tengo que aplicarlo, ¿sí? Entonces, eso es otra de mis recomendaciones. También, no nada más, bueno, me preparo, pero me preparo ¿para qué? Me preparo para aplicarlo, ¿sí? Yo voy a estudiar y lo voy a aplicar, y eso es lo más importante, ¿no? Esa transición de cuando somos estudiantes y después, pues sí, es muy padre la vida de estudiante, pero después tú tienes la responsabilidad de dar respuestas a preguntas, ya sea científicas o preguntas en la vida diaria, ¿no? Entonces, prepararte y ver cómo lo tienes que aplicar, ¿no? No, o sea, el conocimiento que no quede en la biblioteca, ¿no? Claro. Joana, ¿tienes alguna pregunta? Así es. Ah, qué interesante lo que nos dices y bonito, ¿no? Esta parte de la seguridad que se va construyendo y se va construyendo desde el interior y también desde esa confianza que mencionaba Fabiola, que tienen estas personas en nosotros, esta influencia. Yo he resaltado en los otros cafés porque hemos llegado cada uno de nosotros a esta conclusión del mentor, ¿no? Cuando llega ese mentor, en las anteriores sesiones hemos hablado de unas mentorías tal vez tempranas que nos fueron guiando por estos caminos y ahora tú hablas de un mentor ya en el ámbito laboral. Entonces también esa invitación a tener la apertura y la humildad de aprendizaje siempre, ¿verdad? Pues sería el mensaje para los muchachos y ser unos, pues,
pescadores de oportunidades, como tú lo dices, ¿no? Que está la oportunidad de aprovecharla, lanzarse, si en el momento te sientes seguro o no, pero sí vencer ese miedo y lanzarse a la oportunidad. Isabel, tú comentabas que después de esta experiencia fuiste invitada a diversificar. Cuando hablas de esto, ¿te refieres a otros trabajos que no eran incendios o a qué te refieres? Sí, mira, estoy trabajando en la CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, ¿no? Entonces, como les comenté, el primer objetivo de hacer percepción remota en la CONABIO era monitorear vegetación, ¿no? Pero por aquellas cosas del destino, como les digo, vienen oportunidades, vino la oportunidad de incendios y generamos todo un sistema de incendios. Yo cuando empezamos el tema, yo nunca imaginé que iba a durar tanto tiempo. O sea, ni siquiera lo pensé. Nada más fue, hay que hacer esto y vamos a hacerlo y lo sacamos. Y ahora el siguiente año y vamos, y vamos, vamos. Y ya pasó y está ayudando y todo, ¿no? Pero también hemos ido desarrollando otros sistemas ya en la perspectiva de biodiversidad, es de monitorear los ecosistemas con las herramientas que tenemos. Entonces hemos desarrollado el sistema de monitoreo de manglares de México, que es otro reto muy grande también, tanto de empezar a definir qué es manglar, ¿no? Las expresiones de este ecosistema, porque aunque dice es el ecosistema de manglares, pero en el territorio mexicano tenemos diferentes expresiones. Tenemos árboles de 40 metros, como en Chiapas, pero tenemos arbustos de 50 centímetros y sigue siendo manglar, ¿no? Entonces, todas estas expresiones, conocerlas, cuando empezamos el tema, pues yo conocía solamente los manglares de Tabasco, ¿no? Otra persona los manglares de Veracruz y la otra persona los manglares de Sinaloa. Entonces, pero hoy por hoy, a lo largo de todos estos años, el generar este sistema de monitoreo nos ha ayudado a conocer más el ecosistema. Ya las personas que trabajan directamente en el tema, pues han adquirido una experiencia bárbara para estar monitoreando. Y no solamente ya generar la cartografía, que esa es la columna vertebral del sistema, pero sí para empezar a generar otros datos como es servicios ecosistémicos, como es el carbono azul. Queremos empezar a sacar biomasa con datos LIDAR. Entonces, siempre tratando de ver pues las nuevas tecnologías que existen, los nuevos métodos que se están aplicando. Por ejemplo, dentro de este sistema de monitoreo, empezamos, gracias al apoyo del Fondo Mexicano, por ejemplo, ellos nos financiaron proyectos para ver la identificación de manglar rojo, por ejemplo. Entonces, y ahí ya empezamos a usar estas tecnologías disponibles de Google Earth Engine, por ejemplo, con imágenes Sentinel ya se empieza a usar más para ver la fenología y eso nos ayuda a diferenciar cosas que antes con una imagen no lo podías hacer, ¿no? Esta disponibilidad de datos actualmente es increíble. Puedes hacer muchísimas cosas, como les digo, ya ver la fenología. La fenología nos ayuda a diferenciar mejor los ecosistemas. Antes pues tenías la disponibilidad de una imagen y ya con esa imagen pues le tratabas de hacerle todo, ¿no? Pero ahora con la cantidad de datos que existen es increíble. De hecho, yo la primera imagen de satélite que trabajé fue impresa. Wow. Fue en una consultoría, se compró una imagen Landsat y se imprimió. Y se contrató a unas personas que sabían hacer fotointerpretación. Entonces, ahí es donde yo también aprendí Eso que, ¿como en qué año sería eso, Isabel? Eso Perdón que te interrumpa. en el 92, 93, 92, 93, sí. Sí, porque yo sabía fotointerpretar, pero no conocía las imágenes de satélite Landsat, sino yo hice fotointerpretación con fotografía aérea. Sí. En la escuela, yo aprendí ahí en la universidad de eso, pero ya en una consultoría, se compró la consultora compró la imagen Landsat, se imprimió y se fotointerpretó.
Entonces ahí yo aprendí, fue una técnica muy, muy bien, la persona que lo hizo, mis respetos, lo hicieron muy, muy bien y después nosotros digitalizamos y lo metimos al sistema de información geográfica, ¿no? Entonces, pues así fueron mis primeras experiencias con la primera imagen de satélite que usamos, ¿no? Y era una, porque costaba, no me acuerdo. $600. Bueno, yo la primera imagen que compré en Landsat fue en el 97 y creo que valía una sola escena, $600. Y Sí. te la mandaban en un CD, o sea, por paquetería, por tierra. Llegaba después de pues un tiempo, y ya cuando llegaba yo creo que ya pasaban unos meses después de que ya tú que tenías la escena. O sea, que tenías yo creo que escenas del año pasado a lo mejor para poderlo hacer. A diferencia, como dices ahorita, ¿verdad? Que ya tienes toda la disposición de manera gratuita Sí, es y increíble. literal de la semana pasada. Sí, sí. Exacto, como dices, de hace 5 días, ¿no? O Ujú. el año pasado principalmente estuvimos apoyando a CONAFOR con la identificación de área quemada, de incendios que estaban en combate, y teníamos las imágenes de hace 5 días, o quizá ayer pasó el satélite por ese punto y ya la teníamos y podíamos apoyarlos en eso, ¿no? O sea, es increíble el desarrollo tecnológico que Ajá. ha existido y la apertura de datos. Entonces, Eso te quería preguntar yo. Fíjate que yo sé que tú, por eso he insistido mucho comentando en esa madurez tuya desde el inicio de tu carrera en llevar el tema de todo lo que tiene que ver con incendios, las modelaciones, estar ahorita, por ejemplo, lo que he mencionado, bueno, obviamente son una combinación de varias cosas, también la parte de los manglares, pero al final no dejas una cosa y la otra, sino que continúas avanzando en las tecnologías. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ha evolucionado la tecnología para ti de las Landsat, aquellas que usabas en los 90s, versus todo lo que hay ahorita disponible en cuestión de satélites? Sabemos que Landsat, pues ahorita también siguen habiendo Landsat, ¿verdad? Pero hay una variedad impresionante de opciones. O sea, ¿tú cómo lo ves? mira, creo que es buena esta apertura o esta apertura de disponibilidad de datos. Justamente estaba revisando yo una publicación que se hizo donde se habla sobre disponibilidad de datos de percepción remota y pues hablan de las multiespectrales, las hiperespectrales, las de sensores activos, radar, LIDAR, toda esta disponibilidad de datos hace pues tener una perspectiva muy grande, ¿no? De cómo, qué puedes hacer. En el caso de incendios, por ejemplo, los datos se han ido mejorando increíblemente. Los primeros datos que se utilizaron para la detección de incendios, pues eran ABHRR, que era un satélite totalmente meteorológico. No estaba diseñado para incendios, estaba diseñado para cuestiones meteorológicas. La segunda generación, que ya fueron las imágenes MODIS, pues estaban ya diseñadas para el monitoreo de incendios forestales, ¿no? Entonces ahí estás viendo este desarrollo científico tecnológico, ¿no? Y esto nos lleva pues a otras generaciones, porque ahorita ya viene ya está la generación de VIRS, con una mejor resolución espacial, nos da más información, de la que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, esta evolución ha sido realmente increíble, yo creo, en los últimos 20 años ha sido algo sorprendente de las mejoras en cuanto a resoluciones espaciales, resoluciones espectrales y la disponibilidad. Para mí la disponibilidad ha sido fantástica, ¿no? El de que antes pues no lo tenías, tenías que recurrir, la Fonavio recurrió a tener antenas para recibir estos datos, Sí. pues también era una inversión muy grande. La infraestructura, hay que darle mantenimiento, hay que pagar el software, etcétera. Y hoy por hoy estas imágenes también las puedes encontrar en internet, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos este tema, empezamos con unas imágenes que se llaman DMSP.
Estas imágenes eran de un satélite militar y eran liberadas al público después de 3 días, ¿no? Entonces, nos sirvieron mucho para hacer el análisis en el 98, pero ya para pensar en un sistema operativo que nos pudiera ayudar a estas alertas, pues no eran muy útiles por estos 3 días. Entonces recurrimos a BHRR y lo mejor que hicimos fue hacer un convenio con el Instituto de Geografía porque ellos tenían la antena. Pero por ahí hubo otra institución que pues nos quería vender también las imágenes, ¿no? Porque, bueno, había que tener recursos. Sin embargo, pues como les comento, la situación de esta disponibilidad de datos en estos años pues era más restringida. Hoy por hoy pues puedes entrar a los servidores de la NASA, a los servidores de la NOAA y ahí están. Incluso hasta los servidores de la Comunidad Económica Europea, ¿no? De la ESA, la Agencia Espacial Europea, pues también ellos tienen la cantidad de datos ya disponible. Y ahora no solamente el dato, sino los productos, ¿no? Hoy por hoy vamos a encontrar ya productos, series de tiempo de productos, por ejemplo, NDVIs, ya están las series de tiempo, ya están series de tiempo incluso de áreas quemadas, impresionante. Entonces, ya no es solamente el dato, sino los productos. Y entonces, para generar conocimiento, pues ya lo tienes, ya es algo avanzado, porque antes lo que tenías que invertir, el tiempo que necesitabas de preparar tu dato, de sacar tus productos, pues era muchísimo, ¿no? O sea, hacer todo el preprocesamiento de una imagen de satélite, pues te llevaba tiempo, ¿no? Primero, pues que la corrección geográfica, que la corrección radiométrica, que la atmosférica, todo. Primero tenías que preparar tu dato y después sacar tu producto, pero ahora ya tienes productos. Claro, te va a llevar un poco de recortar tu área, cambiar de proyección, pero ya no es la misma cantidad de tiempo que necesitabas desde hacer el dato, ¿no? Sin embargo, aquí pareciera fácil, sí es fácil, pero es muy importante y quiero recalcar esto, el conocimiento que requerimos para usar estos productos, ¿no? Tratando de hacer la presentación, cuando me comentaron del tema, yo decía, bueno, a ver, ¿qué aprendí yo en la universidad que me ha ayudado en el trabajo? Entonces, toda la parte cartográfica, a ver, por aquí lo anoté, yo llevé una materia que se llamaba Geografía General y Fisiografía, y ahí es donde hice mi SIG manual, porque ahí nos pusieron a hacer el mapa de suelos, el mapa de vegetación, el mapa de geología, y hicimos nuestra sobreposición y sacamos nuestras regiones, ¿no? Ahí fue mi SIG manual, ¿no? Después llevé 2 semestres de topografía, 2 semestres de cartografía y dibujo cartográfico, 1 semestre de fotogrametría, 2 semestres de fotogeografía, 1 semestre de cartografía temática. Eso fue en la licenciatura. Y yo no iba para cartografía, ¿eh? Era lo que te iba a preguntar, ¿qué carrera tuviste? Mi carrera es geografía. Ya, ok. Pero había una rama muy enfocada a cartografía, pero yo no iba para cartografía. O sea, yo estudié esas materias porque hay unas materias que eran básicas, ¿no? Como el tronco común. Pero, por ejemplo, cartografía temática ya era como opcional. Pero para mí estas materias son fundamentales justamente para aplicarlos acá en los SIG y en percepción remota. Ya en la maestría llevé seminario de fotogeografía aplicada y una de sensores remotos. Ahora, de todo eso que estudié, ¿qué es importante saber? Pues bueno, de entrada, ¿qué es un mapa? Porque luego no sabes Claro. qué es un mapa. La escala, saber manejar las escalas. ¿Qué es la escala y cómo podemos calcular las escalas? Proyecciones. Y aquí es algo que sí hago mucha énfasis porque, o sea, sí me he dado cuenta que le dices cambia de proyección y lo que único que hacen es cambiarle el nombre a la proyección y no hacen toda la transformación que se debe de hacer. Entonces se hace un desastre, ¿no? Entonces, entender qué son las proyecciones, cómo se hacen las transformaciones de las proyecciones, simbología, ¿no? O sea, sí he visto, por ejemplo, mapas que
ponen a las cosas frías, las ponen rojas y a las cosas calientes las ponen azules, ¿no? Entonces, entender qué es la simbología, por qué hay ya colores establecidos, símbolos establecidos, mapa base, mapas temáticos, ¿sí? Y resoluciones. Hoy por hoy, ¿cómo manejamos la resolución? ¿Cómo pasamos a qué escala me va a dar, qué información, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque también he visto que muy fácilmente dicen, no, pues lo cambiamos de resolución, es de 100 metros y ahora lo hacemos de 30. Ah, sí, o sea, tu cuadrito te va a salir de 30, pero la información es de 30, ¿no? Entonces, todo eso hay que comprenderlo, hay que conocerlo, hay que saberlo para poderlo aplicar correctamente. Si no, hacemos barbaridades, o sea, sí hacemos barbaridades, ¿no? O sea, alguna vez trabajamos todo el país y me decía una persona, es que no me queda, ¿cómo que no te queda? Es que lo pasé a UTM. Y entonces le dije, ¿cómo pasas todo el país a UTM? ¿No? O sea, la proyección UTM es para regiones, no para todo el país de México, ¿no? Entonces, pues ahí le salió algo bien raro, ¿no? O sea, el software lo hizo. Tú le dices al software, pásame de tal proyección a UTM, pues sí, pero el mapa te sale. Claro, sí. ¿No? Entonces, Encuentras cada caso, sí, ¿no? Ajá, entonces entender, saber, tener este conocimiento cartográfico es fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros no metemos las cosas bien, no vamos a obtener resultados bien. Por De ejemplo, acuerdo. algo tan sencillo pero tan difícil que es la geolocalización. Si no está bien geolocalizado, pues te va a salir en otro lado tu mapa y tus resultados, ¿no? Entonces, o podemos tener falsos cambios, por ejemplo, si queremos comparar un mapa con otro mapa, y está desplazado un píxel, con un píxel que esté desplazado vas a detectar cambios que no son reales, son cambios por problemas de posición, ¿no? Claro. Entonces, todo eso, pues, es fundamental tener esta preparación, ¿no? Entonces, por eso mi mayor recomendación, y regreso a esta recomendación, leer, y duda que tengamos, preguntemos. Y preguntemos al compañero, quizá el compañero me lo puede solucionar más fácil. Es otra de las cosas que tenemos a veces los latinos, nos da pena preguntar. Cierto. ¿Qué van a decir que no sé eso? ¿No? Entonces, no, sí. No lo sé, por eso tengo que preguntar, ¿no? Entonces, sí, esa otra de las recomendaciones a todos los estudiantes, la gente joven, pregunten, porque puede ser más fácil encontrar el camino, ¿no? Sí, muy bien. Muchísimas gracias. La verdad es que sí, efectivamente, a veces entre el miedo, la pena, como dices, no logramos a veces sobre todo cuando estamos jóvenes y nos da, somos un poco tímidos, buscamos esas respuestas, ¿no? Pero por otro lado, está la contraparte. Yo creo que también es muy importante comentar que quienes tenemos más experiencia, también tenemos que tener la apertura para poder estar abiertos a esas dudas de los estudiantes, o no necesariamente estudiantes, pueden ser jóvenes investigadores, ¿verdad? Que también están ahí, sí. y ese conocimiento tiene que permear. A veces nosotros hemos sido testigos a veces de esas actitudes que a veces no queremos como tener la cooperación, y yo creo que lo latino es común en Latinoamérica, y eso no debe de suceder. Al final del día, que queremos progresar, y a veces ese aprendizaje o esa curva de aprendizaje podría ser más corta para quienes empiezan a estar abiertos a eso. Fíjate que yo tengo una duda, porque me queda claro que toda esta información sirve para tener el conocimiento, ¿verdad? La Conavio genera conocimiento, los investigadores generamos conocimiento, pero a veces se nos va de las manos un poquito el tener la comunicación con quienes van a aplicar el conocimiento en campo. La gente que tiene que ver con protección civil, por ejemplo, a veces no tiene el conocimiento de estas herramientas, y debería de estar como más permeado o tener un sistema de alerta temprana que sea efectivo. ¿Tú qué experiencia tienes con respecto a esto? Porque sabemos que ahorita entramos en una temporada muy fuerte bueno, estamos en pleno verano,
pero vienen, venimos de una sequía, sobre todo, bueno, en todo el país, en México, pero en Latinoamérica en general hay una serie de sequías en diferentes regiones y creo que ese sistema de alerta temprana, si podemos nosotros estar transmitiendo este conocimiento a quienes deben de tomar decisiones o a quienes tienen que estar alerta en campo de lo que está sucediendo, ¿cómo ustedes llevan a cabo esto? Mira, algo que ha tenido la CONAVIO es ser como un puente entre la academia y los tomadores de decisiones. No nada más en el tema de incendios, sino en todos los temas que ha tratado de manejar la CONAVIO. Entonces, la CONAVIO por mucho tiempo estuvo apoyando investigación ya muy enfocada a ciertas problemáticas que hay que dar solución, ¿no? Entonces, porque bueno, la ciencia es tan amplia que puede ser ciencia muy no muy básica, sino ciencia que de repente pensamos que no tiene aplicación, pero en su momento va a haber aplicación. Pero también se hace ciencia para dar respuestas respuestas que están en este momento que son necesarias dar respuesta. Perdón mi redundancia, ¿no? Pero entonces la CONAVIO ha sido este puente. En el caso de incendios, una de las cosas fundamentales es la comunicación con los usuarios. Primero porque ellos son los que nos están retroalimentando y nos están diciendo, mira, yo necesito esto. Me lo tienes que poner más sencillo, me lo tienes que poner... Fíjate, algo así que recuerdo mucho, apenas estaba saliendo los famosos KML para Google Earth. Entonces un usuario me dijo, oye, ¿y si me lo pones en KML? Y dije, pues órale, fantástico, ¿no? Porque ya directo, ya no tenía que bajar que Shapefile y que transfórmalo, no, ya lo bajaba directamente, ¿no? Entonces, esta comunicación con los usuarios para nosotros es fundamental. Y aparte, pues, sobre todo en los primeros años, era mucho dar pláticas de decir que eran puntos de calor, no eran totalmente incendios. Y ya, ahora ya es más sencillo, ¿no? Porque antes, pues ya, ¿no? Pues las imágenes de satélite, ¿no? Pues sí, ¿quién veía una imagen de satélite? Ya con Google Earth, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, sí, esta comunicación con usuarios es fundamental. Y con una comunicación continua porque, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, que también publicamos información para ellos, la rotación del personal es muy alta. Entonces, pues das una charla en este año y en 5 años, pues ya el que estaba ya no está, ¿no? Es cierto. Entonces, esta continua capacitación es formidable. Y ahora lo que sí les voy a comentar es que hoy por hoy encontramos cursos, ya muchos cursos, y ya esta cerrazón de latino, de decir no voy a compartir mi conocimiento, pues ya le va a quedar corto, porque hoy por hoy vas a encontrar muchos cursos, incluso por ejemplo de la NASA en español, o sea, ya están en español, entonces ya cualquier persona que quiera ver, pues encuentra, hay tutoriales. Creo que en este momento la disponibilidad de información y de datos para capacitarse, pues es increíble. O sea, es increíble. O sea, cuando nosotros estudiamos en la universidad, por ejemplo, había un libro y tenías que ir por el libro a la biblioteca y sácale copias y pásaselo al otro para que le saque copias y así, ¿no? Pero hoy por hoy entras a internet y lo encuentras todo. Entonces, cierto. Ya no puedes decir, no, esta es mi información y no se lo voy a dar a nadie, no, disculpa, pero ¿qué crees? Con permisito. Joana, perdona, tú tienes la mano levantada. Sí, la mano levantada y muchas ganas de platicar con Isabel, que ha dicho tantas cosas interesantes que me va a hacer falta otro café, Isabel. Bueno, voy a empezar. Cuando hablas de la evolución de la tecnología, yo en la universidad también hacíamos estas interpretaciones de las imágenes aéreas y me parecía bellísimo, pero le doy gracias a Dios y a los científicos y a cómo ha avanzado, porque esa parte de las imágenes aéreas me daba mucho mareo. Si hubiera seguido, creo que no hubiera podido. No, ¿Por qué?
No, como que ponías en los lentes y, ay, no, eso Las era tremendo. estereoscopios. Sí, no, 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 Sí. eso Y me aparte en da blanco y mucho mareo. negro la mayoría, ¿no? Sí, 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 pues yo las que veía eran blanco y negro, ¿no? sí. Y era una actividad interesante, pero para mí era tortuosa al final, porque terminaba, bueno, qué bueno que ha avanzado la tecnología. También otra cosa que quiero resaltar que decías, sí, hay los productos, por la invitación siempre a saber qué es lo que nos está brindando el producto, ir al algoritmo, ver qué es lo que, cómo se hacen los cálculos y cómo interpretas, porque no solamente, como lo decía Isabel, es la generación de la información, es la interpretación y la aplicación. Aquí también hablas de lo de los estudiantes. Yo siempre hablo de los estudiantes y de los jóvenes. Esta parte, la pregunta, ¿no? Y es algo bonito que tiene nuestra sociedad, y ya lo habíamos comentado en otros cafés, que somos una sociedad en Selper con apertura, y que los que inician no se sienten intimidados por toda la gran experiencia que tenemos también en nuestros miembros pioneros, que han sido para nosotros siempre estos mentores, estas personas que nos llevan hasta desde una manera carismática. Y bueno, también hablaste de NASA, ¿verdad? De los cursos de NASA, y me alegra mucho que lo comentes, porque también dentro de nuestras colaboraciones tenemos a capacitadores de NASA ARCET, y bueno, pues están también dentro de nuestra sociedad. Yo te quería preguntar, ahora sí la pregunta. Me hablabas el beneficio que han tenido para ti la parte eh, de ciertos satélites, por ejemplo, el Sentinel, en la parte espectral, en la parte espacial, pero dentro de lo que ustedes desarrollan, eh, tuvieran la ventaja de tener mejor resolución temporal, por ejemplo, a través de satélites geoestacionarios. ¿Utilizan este tipo de tecnología? Mira, todos tienen ventajas y desventajas. En el caso del tema de incendios, la información geoestacional, pues es útil porque tienes más observaciones, ¿no? La desventaja es que tiene menor resolución. Entonces, por ejemplo, en el caso de incendios, pues para poder detectar un incendio con este tipo de imágenes tendría que ser un incendio más grande o con mayor intensidad, ¿no? Entonces, sin embargo, la gran ventaja es que lo tienes cada 30 minutos y entonces tú puedes darle un seguimiento. Nosotros utilizamos los puntos de calor que genera el Instituto de Geografía, porque ellos tienen la antena para recibir imágenes GOES, para ver la persistencia del fuego y el posible, la propagación, ¿no? Porque lo tienes cada 30 minutos. Y para ver ya la configuración del incendio puede ser con imágenes BIRS, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, comparando imágenes MODIS de 1000 metros, por aquí yo tenía un incendio, espérame tantito, nada más para un ejemplo que yo tenía aquí. Para un incendio tenía 4 puntos con imágenes MODIS, porque estas imágenes es de 1000 metros, ¿no? Ya utilizando una imagen BIRS con la resolución de 750 metros, salieron 6 puntos. Pero ya utilizando la resolución de 375 metros de las imágenes BIRS, ya salieron 28 puntos de calor, ¿no? Entonces, ¿qué te está dando? Pues te está dando más información para la configuración de este evento que estás observando, ¿no? Entonces, los geoestacionarios, repito, nos dan bastante información, sobre todo temporal, ¿no? Que eso es muy importante. Claro, también tiene sus retos, ¿eh? Porque pues la estás viendo, pero no siempre están bajo las mismas condiciones de observación. ¿Qué le llama observación? La luz, ¿no? A qué altura está el sol, y eso te trae algunos fenómenos, el sunlight que le llaman, ¿no? El reflejo del sol en las imágenes, eso entra en juego muy importante en este tipo de imágenes, ¿no? Porque pues te está tomando cada 30 minutos, pero a lo largo del día las condiciones de observación y de iluminación no son las mismas. Entonces ahí entra otro reto de cómo trabajar con estos datos, ¿no? Entonces, sí es, cada sensor tiene sus retos, ¿no? De cómo manejar los datos,
pues sí decimos la apertura de datos, pero también en dónde voy a colocar toda la cantidad de datos que estoy generando, ¿no? Que ese es otro de los retos. Hoy por hoy, por ejemplo, Google Earth Engine es una súper ventaja porque tú puedes sacar tu producto sin tener que bajar toda la cantidad de datos, ¿no? Porque si tú quieres hacer un análisis de serie de tiempo, híjole, bájate todas las imágenes y dónde la colocas para hacer los análisis, ¿no? Que son también retos que atender, ¿no? O sea, tenemos facilidad de datos y productos, pero también mi reto es cómo los voy a manejar, en dónde los voy a manejar, ¿no? Entonces, siempre hay cosas que ir atendiendo con estas ventajas que tenemos, ¿no? Así es, Isabel, pues yo veo que el tiempo se está cerrando, pues Ay, aprovecho para darte de mi parte las gracias y pues me ha parecido muy interesante conocerte, espero nos volvamos a ver en un café. claro que sí, a mí me encantó, la verdad, muchísimas gracias por esta invitación, me encantó poderlo platicar, poder dar algunas ideas a los estudiantes y lo que sí podríamos decirle que pues en esto como en todas las partes de la ciencia, hasta donde la imaginación y tu creatividad nos permita. Así es. O sea, no hay límites, no hay ese límite que es, ay, no, nada más hasta aquí, no. Tu imaginación. Y sin toda la miedos. creatividad. Sí, sin miedo y prepararse. Eso es Sí, fundamental. exacto, ¿no? Prepararse. Sí, porque no nada más es aventarse. Exacto, muy bien, ¿no? Excelente. Sí, Me encantó que estuvieras con nosotros, Isa. Me da mucho gusto y estoy segura que no será la última vez porque te vamos a volver a invitar seguramente y aparte quedamos pendientes con tus diapositivas, ya no te preguntamos. No, no te preocupes, está bien. Yo las tenía nada más preparadas por si acaso. Pero Para el próximo café. Sí, claro. para el próximo café. Mira, y justamente ayer leía un libro. Yo fui scout por mucho tiempo. Wow. El fundador de los Scouts, su apellido es Baden-Powell, y él decía, mira ampliamente más allá de tu entorno inmediato y límites y verás las cosas en su justa proporción. Mira por encima del nivel de las cosas a tu alrededor y verás un objetivo y la posibilidad de tu trabajo. Es decir, ve más allá de los límites que nos ponemos a veces. Claro, sin techos de cristal, ¿no? Al final del día. Muchas gracias, Isabel. La doctora Isabel Cruz, que nos acompañó en este Café Selper. Mil gracias a todos y te mandamos un gran abrazo. Les mando un gran abrazo a todos. Igualmente, me dio mucho gusto platicar con ustedes y esperemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego, bye. Hasta luego. Adiós.